Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, lo primero, por participar en este foro. Es el primero, bueno, lo primero de todo, disculpadme porque no me funciona la cámara, pero bueno, estoy aquí. Leonor Canales de APN. Este va a ser el primero de un ciclo de foros sobre la asequibilidad y la accesibilidad de los servicios esenciales de las personas mayores, que a su vez forman parte de una investigación que estamos realizando desde EAPN sobre el acceso a servicios esenciales y la participación de las personas mayores de 65 años en la protección y defensa de sus derechos. Entonces, bueno, de nuevo, os agradecemos mucho el interés en el tema y nada, esperamos seguir compartiendo y generando estos espacios. Entonces, lo primero, dos cuestiones técnicas muy rápidas. Bueno, agradecemos si podéis tener la cámara encendida durante el foro para hacerlo más cercano y amigable y pues, saber que hay personas, ¿no?, al otro lado de la pantalla, y también tener el micrófono apagado para evitar ruidos de fondo que interrumpan. Entonces, nada, la dinámica del foro consta de un panel que será presentado por Esther Duque y como parte final de debate, reflexiones o preguntas. Podéis o bien comentar a lo largo del foro por el chat lo que consideréis y lo leeremos en la parte final, o si no, en esa parte final pedir el turno de palabra. Entonces, nada, sin más, presento a Esther Duque, que es periodista y directora de la Gaceta de Castilla y León. La Gaceta se caracteriza por ser el único periódico especializado en personas mayores de distribución gratuita en España. Nació en el año 2007 y surgió con el objetivo de ser un periódico pensado y hecho por y para las personas de más edad de Castilla y León. La idea con la que surgió y que continúa es convertirlos a ellos en lo que son, protagonistas de sus propias noticias de una forma real y también profesionales, atendiendo a las necesidades culturales, informativas y de ocio que ellos tienen. En este sentido, los ejemplares del periódico son gratuitos y se distribuyen en aquellos centros a los que las personas mayores acuden directamente, con además que el periódico cumple con criterios de accesibilidad para que todas las personas puedan disfrutar de él. En su contenido, además, busca reflejar la actualidad del movimiento asociativo en todas sus vertientes de personas mayores y ofrece sus servicios de forma regular como asesor de prensa a la Federación Regional de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Castilla y León, al tiempo que colabora con Cruz Roja en la difusión de programas pues, como la asistencia, para mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Entonces, nada, dicho esto, doy paso a Esther Duque y empezamos el foro. Bueno, pues muchísimas gracias, gracias por la presentación. Muchas gracias a todos por asistir, sobre todo en esta semana en la que se celebra el 15 de junio la toma de conciencia, el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato de las personas de edad. Este foro es esencial porque habla de los servicios a las personas y la imposibilidad de acceder a estos servicios. Un tema que se abarca todos los ámbitos de la vida, comenzando como el lenguaje, que como profesional de la información que me dedico soy muy consciente de ello, hasta los más complejos para el común de los mortales, como los que vamos a hablar hoy, que son en la salud, en la ingeniería, la banca, las inversiones, etcétera. Si nos retrotraemos al tiempo, no hay que irse muy lejos para ver las consecuencias que tiene el edadismo en la sociedad. Las preferentes y las pandemias han afectado de forma especial a los mayores de 65 años. Esos que se convierten en nuestros mayores cuando llegan las elecciones o hablan en la publicidad, en los titulares y anuncios en los medios de comunicación acaban convirtiéndose en víctimas de la falta de accesibilidad de los servicios. Todo pasa por lo que es el lenguaje de lo que vamos a hablar también hoy en este foro y palabra que ya he mencionado, el edadismo. Es decir, que se trata muchas veces a este colectivo como en las monarquías absolutistas, de todo para el pueblo, pero sin el pueblo, todo para las personas mayores, pero sin escuchar a las personas mayores. Estereotipos que al final marcan las políticas nacionales, provinciales, municipales, pero que al final no responden con el perfil de cada ciudadano mayor de 65, cada mayor de 65 años. Hay campañas que se han puesto en marcha en las que se muestra realmente cómo son estas personas mayores, cómo es este colectivo.
Vosotros lo habéis visto, change.org hicieron una campaña, un médico que se llamaba Soy mayor, no idiota, os acordáis todos, porque ha conseguido que se cambie la ley de actividades bancarias. Pero ¿cómo se consiguió hacer esta campaña? Gracias al apoyo del hijo de este médico que la puso en marcha. ¿Cómo es la accesibilidad a la tecnología? ¿Cómo es la accesibilidad a la actividad bancaria? ¿Cómo se accede a los servicios sanitarios? ¿Realmente todo el mundo tiene acceso en igualdad de condiciones, con independencia de dónde resida y de la edad que tenga, a toda la cartera de servicios sociales básicos? Para hablar de ello, hoy tenemos aquí a personalidades esenciales, igual que los servicios para las personas mayores, comenzando con su representante, con la presidenta nacional de la Unión Democrática de Pensionistas, Inmaculada Ruiz Martín, con Vanessa Zorrilla Muñoz, ingeniera, con Juan Carlos Llano Ortiz, responsable de investigación de EAP en España, y con Vania de la Fuente Núñez, con quien vamos a comenzar. De hecho, la doctora Vania de la Fuente trabaja como consultora independiente de envejecimiento saludable. Su cartera de servicios abarca desde la investigación, la promoción y la formación hasta el desarrollo y la evaluación de estrategias. Antes de trabajar como consultora independiente, la doctora Vania de la Fuente Núñez trabajó como funcionaria internacional de la Organización Mundial de la Salud durante 9 años, siendo autora del histórico informe mundial sobre el edadismo en las Naciones Unidas. Anteriormente, Vania trabajó con diferentes ONGs e institutos de investigación en países de ingresos altos y bajos, incluidos España, Senegal y Gambia. Es licenciada en Medicina por la Universidad de Santiago de Compostela y en Antropología Social y Cultural por la UNED. La doctora de la Fuente Núñez también completó un máster de Filosofía Política y Economía de la Salud por la University College London. Bienvenida, Vania. Es un honor compartir panel contigo. Gracias por estar aquí y yo creo que tú mejor que nadie para responder a una pregunta fundamental. ¿Cómo afecta el edadismo del que hablaba yo ahora a la hora de acceder a los servicios esenciales sanitarios a las personas mayores y al final en qué se manifiesta? Muchísimas gracias, Esther, y gracias por invitarme a formar parte de este foro tan importante. Una pregunta muy importante también con la que hemos comenzado, yo creo, este foro, pero quizá antes de dar respuesta a esta pregunta convendría definir un poco lo que es el edadismo, ¿no? Porque soy consciente de que es un término quizá un poco nuevo para algunas de las personas que están con nosotros aquí hoy, y de hecho tan nuevo en el idioma español, como decir que la Real Academia Española de la Lengua tan solo lo incluyó en el diccionario a finales del año pasado. Así que entendería que algunos de los presentes aquí hoy todavía no conozcan mucho el término. Y creo que es importante, ¿no?, para establecer el punto de partida para el foro de hoy. Y cuando hablamos de edadismo, realmente estamos hablando de nuestra forma de pensar, de sentir y de actuar hacia otras personas o hacia nosotros mismos en función de la edad. Esto significa que cuando hablamos de edadismo estamos hablando de 3 dimensiones diferentes, que son los estereotipos, que es nuestra forma de pensar, los prejuicios, que es nuestra forma de sentir, y por último la discriminación, que es nuestra forma de actuar. Una vez más, hacia otras personas, pero también hacia nosotros mismos en función de la edad. Y en relación a la presencia de edadismo o cómo afecta, ¿no?, el edadismo a esta hora de acceder a los servicios esenciales sanitarios, lamentablemente la evidencia que tenemos y que recogemos también en el Informe Mundial sobre el edadismo es que el edadismo está enraizado en los sistemas sanitarios, ¿no? Impacta pues desde el diagnóstico que recibimos hasta el tratamiento o incluso la posibilidad que tenemos de participar en ensayos clínicos cuando somos mayores. Sabemos que la evidencia muestra que el personal médico tiene sesgos, ¿no?, a la hora de valorar a pacientes en base a su edad, que muchas veces ignora los deseos de pacientes mayores. Todos hemos acudido a consultas y yo me acuerdo perfectamente cuando era más pequeña y acudí a lo mejor con mi abuela y el médico, la médico no se refería, no tenía una conversación directa con mi abuela, ¿no?, a lo mejor la tenía con mi madre. Entonces estos son algunos ejemplos, ¿no? Y también pues obviamente hay también presencia de edadismo a la hora de hacer la historia clínica. Muchas veces se obvian elementos clave en el desarrollo de esta historia clínica. Por ejemplo, en relación a hacer preguntas relacionadas con la sexualidad, ¿no?, de personas mayores, lo cual acaba resultando en problemas de detección de potenciales infecciones de transmisión sexual, ¿no? Al no hacer este tipo de preguntas, que muchas veces no se hacen porque el personal sanitario
tiene el estereotipo en su cabeza de que no hay sexo en la vejez, lo cual obviamente es falso, y entonces pues no hace a lo mejor este tipo de preguntas cuando tiene una persona mayor enfrente, y entonces pues obvia una oportunidad a lo mejor para detectar este tipo de infecciones. Y de hecho se está viendo que hay un incremento de algunas de estas infecciones de transmisión sexual en muchos países precisamente porque no hay campañas dirigidas específicamente a la persona mayor. Tampoco se hacen este tipo de preguntas una vez que la persona mayor acude a la consulta, a lo mejor por otros temas de salud, y entonces esto es un ejemplo claro, ¿no? de cómo pues, el personal médico, por ejemplo, y el sistema sanitario está discriminando a personas mayores en un ámbito concreto. Pero también sabemos que a igualdad de síntomas muchas veces surgen diferentes diagnósticos, ¿no? Hay un ejemplo que pongo yo a veces, ¿no? De un estudio que se realizó en el que a un cuadro de médicos se les presentaron 2 casos casi idénticos, la única diferencia era la edad del paciente, ¿no? Eran 2 hombres, uno de 78 años y otro de 28 años, y se presentaban en la consulta por tener dificultades para mantener una erección de manera puntual. Y era evidente en la presentación de los casos que el origen de este problema era psicosocial, ¿no? Y a pesar de que era muy evidente en ambos casos que el origen del problema era psicosocial, el diagnóstico fue completamente diferente, ¿no? Mientras que al paciente joven en su mayoría se le diagnosticaba de tener angustia en el desempeño del acto sexual, a las personas al perfil de persona mayor se le diagnosticaba en su mayor parte disfunción eréctil. Esto suponía un diagnóstico diferente para la misma presentación de síntomas y un claro ejemplo de un origen psicosocial del problema, lo cual resultaba también en tratamientos diferentes, ¿no? Porque no vas a tratar de manera igual a estos 2 diagnósticos tan diferentes, ¿no? Entonces, este es un ejemplo que yo creo que ayuda a visibilizar cómo la edad se utiliza muchas veces y nos afecta en el acceso a estos diagnósticos, ¿no? Y este ejemplo que he puesto de este estudio no es un caso aislado, se ha visto en otro tipo de estudios que han utilizado un diseño similar para el estudio. Otro ejemplo de cómo nos afecta en el sistema sanitario el edadismo tiene que ver con el racionamiento de recursos sanitarios en base a la edad, ¿no? Y la investigación existente es muy clara. La edad sí que determina qué personas son tratadas con determinadas intervenciones o tratamientos médicos. De hecho, el 85% de los 149 estudios que han explorado esta asociación han encontrado que existe este racionamiento de recursos en base a la edad. Esto lo mostramos también en el Informe Mundial sobre el Edadismo, ¿no? Y es algo que yo creo que a día de hoy quizá no nos resulte tan llamativo porque tenemos la pandemia de la COVID-19 muy presente todavía en nuestras vidas, ¿no? Y durante esta pandemia se vio claramente en muchos países que se negó el acceso de personas mayores a recursos básicos y vitales, como eran pues, ventiladores mecánicos y unidades de cuidados intensivos, a pesar de que los datos que ya iban saliendo mostraban que la severidad de enfermedad era mucho mayor cuanto más mayores éramos. Entonces, esto es un ejemplo que vimos muy claro durante la pandemia de la COVID-19, pero además existen otros estudios que se han realizado antes de la pandemia, ¿no? Y que muestran que, pues, que el personal médico tiene mayores probabilidades de no usar pues, respiradores, intervenciones quirúrgicas o diálisis según aumenta la edad del paciente. Con cada década de edad, básicamente, la tasa de decisiones de suspender este tipo de intervenciones aumenta en un 15%, para que os hagáis una idea, 15% para el uso de respiradores, 19% para intervenciones quirúrgicas y 12% para diálisis. O sea, el único criterio ahí es la edad del paciente, independientemente de cuál sea su capacidad intrínseca. Y esto va un poco en contra de lo que sabemos, ¿no? Y es que nos hacemos más y más diversos según nos vamos haciendo más mayores, con lo cual tratar a toda una población mayor como si fuera un ente homogéneo es erróneo, ¿no? No estamos respondiendo a esta diversidad que vemos en la vejez. Claro, si se llegó a la realidad de la pandemia fue porque antes ya había una discriminación. Sí. No se hubiese llegado a la situación de la pandemia si no hubiese habido una discriminación previa de la que estás tú hablando ahora mismo. Sí, esto es muy importante y muchísimas gracias por puntualizar esto, Esther. Creo que es muy importante porque hay gente que todavía piensa que existió edadismo solo durante la pandemia. No, el edadismo ya estaba muy presente. La pandemia lo que hizo es visibilizar hasta qué punto la sociedad es edadista. Y creo que es importante también que saquemos esto a relucir, ¿no? Pero también comparto que a pesar de llevar trabajando muchísimos años en este tema, cuando llegó la pandemia, yo misma también me sorprendí hasta qué punto la sociedad era edadista. Por las situaciones que se empezaron a ver en diferentes países del mundo, ¿no? Y como en realidad era como si
en el momento en el que se empezó a entender que la pandemia en su mayor parte, bueno, porque la mayor parte de muertes estaban afectando a personas mayores, la importancia que se le dio a esto fue mucho menor. Estoy segura que si de repente se hubiese visibilizado que la pandemia estaba afectando mayoritariamente a otros grupos de edad, ¿no? Lo cual también refleja pues, este tipo de situaciones. Y bueno, son de sobra sabidas las situaciones que se vivieron en centros de atención de cuidados a largo plazo, ¿no? Las situaciones tan terribles que se vieron ahí. Claro, Pero, Inmaculada, ella asentir en muchas ocasiones de todo lo que decía, de esos casos, de esos ejemplos que ponía. ¿Tú has vivido alguna de esas situaciones? ¿Tú has visto, te han reflejado a ti alguna de las personas mayores de tu asociación, de tu colectivo, esas realidades de las que nos está hablando Vania? Sí, por supuesto que sí. Además, tienes razón, Vania. Ya fue lo de la expresión edadismo, empezamos a utilizarla antes de la pandemia. En la pandemia se ha agrandado de tal manera, se ha magnificado de tal forma, porque ya no solo ha sido cuestión de personas mayores de 65 o 70 años, sino también gente más joven. Y ahí ha surgido todo. Nosotros, tengo que decirte, Vania, nosotros fuimos de los primeros que escribió, yo creo que fue la primera carta que se escribió a la Real Academia para que cambiaran, para que pusieran esa palabra en el diccionario, porque nos parece que es muy importante. Es verdad que está de moda, es verdad que ahora todos hablamos de edadismo, cuando llevamos casi 10 años, diría yo, tratándolo. Hemos tenido incluso un barómetro preguntando a la gente, ¿no? Y viendo las consecuencias. Sí que hemos vivido estas situaciones. Y tal como dice Vania, sobre todo en la orientación sexual, ahí es gordísimo, es tremendo, porque es que la propia familia se ríe de los mayores. O sea, es que la propia familia dice, ¿y tú dónde vas con la edad que tienes? ¿Pero tú qué piensas? ¿Pero tú qué haces? ¿Pero tú crees que tienes edad de pensar, de dar un beso a tu pareja? ¿Tienes edad de pensar en el sexo y todas esas cosas? Como si fuéramos, no sé, como si fuéramos muñecos de cera ya, ¿no? Nos hemos jubilado, ya no servimos para nada, más que para protestar en la calle y no servimos para otra cosa. Entonces sí que se han vivido esas situaciones, se siguen viviendo. Yo también, al ser defensora del mayor, en Ávila me encuentro con muchos problemas de estos. Sobre todo, fíjate, en matrimonios mayores que llevan ya a lo mejor 50 años casados y ahora les ha dado, buscan el divorcio, sobre todo los hombres, ¿no? Los hombres se resisten a ser mayores y a no funcionar, como entre comillas. Y tenemos muchos problemas de estos, o sea que sí, que estamos peleando y creo que Vania ha hecho una gran expresión de lo que tenemos que buscar y hacer entre todos. Claro, Vania, y has hablado de cómo se afecta el edadismo a las personas mayores, pero cómo esto revierte en toda la sociedad. ¿Pero cómo? Perdón. ¿Cómo revierte esto en el resto de la sociedad? No solo en las personas mayores, sino cómo afecta todo esto en la sociedad. Bueno, tiene los impactos que hemos visto del edadismo, nos afectan tanto a título individual, sobre todo cuando somos mayores, porque una de las cosas que quería mencionar y que quizá debería puntualizar ahora es que el edadismo nos afecta a lo largo de la vida. No solo nos afecta cuando somos mayores, también nos afecta cuando somos más jóvenes. Y es importante también, yo creo, visibilizar este tema para que toda la sociedad se sienta que es en realidad ya parte del problema, tanto porque lo ocasiona como porque lo sufre, ¿no? Pero sí que es cierto que en relación al impacto del edadismo, esto lo vemos sobre todo en la vejez, el impacto que tiene a título individual en la vejez en relación a nuestra salud y bienestar. Pero también nos afecta a nivel social, ¿no? Nos afecta pues, en términos económicos y en otros términos, ¿no? Pues crea estas divisiones también entre generaciones que al final pues, no abogan por una buena cohesión social. Pero si partimos del impacto que tiene a lo mejor a título individual, pues hemos visto que afecta a todas las facetas de nuestra salud y bienestar, lamentablemente. El edadismo está asociado a una muerte más temprana. Esto se ha encontrado en estudios que se han realizado en diferentes países, o sea, no un único estudio en un país, diferentes países. También está asociado a una peor salud física y mental. Si miramos la salud física, aquí estamos hablando pues, de deterioro funcional, de la presencia de trastornos crónicos, hospitalizaciones y también eventos médicos agudos.
Y también está relacionado con lo que mencionaba, ¿no? Con una peor salud mental. Se ha visto que acelera el deterioro cognitivo y también está asociado con la aparición de depresión o el mantenimiento de la depresión a lo largo del tiempo. De hecho, se ha llegado a estimar que el edadismo puede estar detrás de 6 millones de casos de depresión al año. O sea que tiene un impacto muy negativo, pues ya te digo, en nuestra salud física y nuestra salud mental, y también está asociado a una peor calidad de vida y aumenta el riesgo pues, de soledad. O sea que afecta a todas estas diferentes facetas, y esto es a título individual, que también tiene este impacto económico, ¿no? Que nos afecta como individuos, ¿no? Porque bueno, aquí hemos empezado hablando de cómo el edadismo tiene este impacto tan nefasto o esta presencia tan enraizada, ¿no? en el sistema sanitario, pero está presente en todas partes, diría, ¿no? Está presente en múltiples instituciones, está presente en las relaciones que tenemos con otras personas y también está presente en nosotros mismos, porque nosotros acabamos interiorizando, ¿no? Y dirigiendo el edadismo hacia nosotros mismos. Y en relación a esto, si miramos a otros sectores donde está muy presente el edadismo y donde se ha estudiado, vemos, por ejemplo, el sector laboral, ¿no? Donde nos afecta, pues, cuando somos más mayores, a lo largo del ciclo laboral, pues desde el momento de la contratación en el que no nos contratan hasta pues las oportunidades que podamos tener una vez que estamos en el puesto laboral para seguir aprendiendo y para acceder a una promoción, hasta la jubilación forzada, ¿no? Y esto obviamente tiene un impacto económico para esta persona, ¿no? Aumenta pues, el potencial riesgo de pobreza o inseguridad financiera a nivel individual. Pero no, a nivel social, el edadismo en este entorno laboral tiene un impacto también para el empleador, ¿no? Hay implicaciones económicas de estas bajas laborales, porque muchas veces se ha demostrado en estudios que las personas que sufren este edadismo en el entorno laboral pues acaban muchas veces cogiendo bajas de larga duración, sean por enfermedad, ¿no? Porque hemos visto estos impactos que tienen en salud, pero también otras veces son bajas de larga duración o de ausencia injustificadas, ¿no? Y esto obviamente tiene un impacto para el empleador. Y también hay un impacto económico en el sistema sanitario. Y esto lo hemos visto, solo se ha realizado un estudio de este tipo que se llevó a cabo en Estados Unidos y que miró pues, el impacto económico que tenía el edadismo en el sistema sanitario. Y estimó que cada año en Estados Unidos el edadismo suponía un exceso de gastos de unos 63.000 millones de dólares solo para 8 trastornos, ¿no? De salud, que son los más costosos en la población mayor, pero es solo mirando estos 8 trastornos. Obviamente cabría realizar a lo mejor un estudio similar en el contexto español, porque obviamente el sistema sanitario en España es muy diferente al de Estados Unidos, pero esto es para daros una idea de que tiene implicaciones económicas en diferentes sectores, ¿no? Y aquí os he presentado algunos de los sectores donde sí que se ha hecho este tipo de estimación. Claro, es fundamental todo lo que estás diciendo. Quizás Juan Carlos nos puede hablar un poco más de estos datos, de este impacto, ¿no? Del edadismo en la sociedad, ¿no? Me parece fundamental. Encima lo que has dicho del impacto, de cómo impacta la depresión, cómo impacta en el estado de salud, incluso en la prevención de la dependencia. Supuestamente que se quiere poner hasta ministerios contra la soledad no deseada, etcétera. Se gasta dinero, ¿no? En esa prevención de la dependencia, y estamos hablando de que simplemente ya con la falta de accesibilidad a la sanidad estamos logrando que la gente muera antes. O sea, entonces estamos en un antagonismo de lo que supuestamente queremos poner en marcha las políticas, cuando realmente estamos haciendo todo lo contrario, conseguir que con nuestras políticas actuales estemos dejando de lado una parte de la población. Juan Carlos, en tus estudios has visto también esto. ¿Cómo habéis encontrado la situación del edadismo? Buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Vania ha dicho que el único estudio que hay está hecho en Estados Unidos, y es verdad, no hay datos sobre edadismo en España, es un tema que no está nada estudiado. Y si Inmaculada dijo hace un rato que ella había escrito a la Academia de la Lengua para que incluyeran la palabra, yo tendría que agregar que lo que no se nombra no existe, es algo que se sabe muy bien, ¿no? Entonces no existe y tampoco se estudia. Entonces, sobre edadismo no hay datos. Lo que sí sé es que yo tengo un hijo médico que me cuenta cosas y me dice que las personas mayores suelen estar muy... A ver, no sé cómo decirlo sin que sea demasiado fuerte, pero que reciben un tratamiento muy sesgado en función de la edad que tienen, muy diferente. Hay diferentes
medicinas o cosas médicas a las que los mayores no tienen acceso simplemente por el tema de la edad. En un sitio donde sí está estudiado, bueno, tampoco es que esté estudiado, es que hay algún dato, es en el tema del empleo. El tema de los mayores y el empleo de los mayores de 45 o 50 años es el ejemplo clarísimo de exclusión social. Es decir, personas que simplemente por el hecho de cumplir determinada edad no consiguen un trabajo, no porque no estén cualificados ni porque vayan a rendir menos, sino simplemente porque tienen esa edad. Y el porcentaje es muy alto, porque todo el mundo sabe que si te quedas sin empleo a los 45 años, estás perdido. Estás absolutamente perdido y no tienes. Pero ya te digo, datos sobre temas de edadismo, yo no he visto, no he encontrado por lo menos, ¿no? En la encuesta de condiciones de vida, que es la base que nosotros utilizamos para hacer estudios sobre pobreza y vulnerabilidad, no aparece el edadismo como un dato. Es una pregunta del tipo, ¿ha tenido usted problemas de algún tipo por causa de su edad? Por ejemplo, ese tipo de cosas no se consultan. No se consultan. Es que no es funcional para el sistema. Los mayores es cierto que rendimos un poco menos, y sí es cierto, no lo voy a negar, ¿no? Nos cuesta cada vez más concentrarnos y todas esas cosas, ¿no? Pero seguimos siendo válidos. Entonces, la gente nos cuesta adaptarnos a las cosas modernas. Yo, por ejemplo, tengo que preguntarle a mis chiquillos cada vez que tengo un lío con el móvil, pues es imposible que yo me aclare. Por ejemplo, ¿no? Tengo que preguntarles a ellos. Y eso en general pasa mucho, ¿no? Y entonces yo entiendo que la gente mayor necesita empleos con ciertas adaptaciones, quizá muchos de ellos, algunos no, claro, ¿no? Y es que no sé dónde iba porque me he perdido, pero... Bueno, voy a aprovechar para presentarte como Dios manda. Como Dios manda. Como Dios manda. Está ahora con nosotros Juan Carlos Llano, que es licenciado en Sociología y que actualmente es responsable de investigación en EAPN España, que coordina el informe del estado de la pobreza. ¿Cómo es el acceso a los servicios energéticos de las personas mayores de 65 años, Juan Carlos? A ver, yo tengo algunos datos. Por ejemplo, para algunas cosas es peor y para otras no es algo mejor que para la comunidad en su conjunto. Estos datos no están publicados todavía porque se van a publicar en el informe de este año, es decir, son los datos más recientes y nadie los ha calculado todavía. Me pasé el fin de semana dando una vuelta por la base de datos y tal, ¿no? Entonces, por ejemplo, las personas mayores, retrasos en pagos de factura de electricidad y gas, entre las personas mayores el 6,8% de las personas mayores pobres y también el 3% de las personas mayores no pobres. Eso es un porcentaje relativamente bajo, porque para la totalidad de la población es el 21% que sufre retrasos o sea que se retrasa en pagar facturas eléctricas. Lo que pasa es que en las personas mayores tiene más efectos, querría decir, ¿no? Que no pueden mantener su vivienda con temperatura adecuada. Para la totalidad de la población, el 17% es la cifra de este último año, no puede mantener la vivienda a temperatura adecuada. Para el caso de los mayores pobres es el 27%, es mucho más alto. Y para el caso de los mayores que no son pobres, también es alto, porque es del 14%. Entonces, digamos que hay personas que no son pobres y sin embargo no pueden mantener su temperatura vivienda, claro, a temperatura adecuada, su vivienda, ¿no? Vania ha hablado algo sobre las consecuencias en las personas mayores del frío y de esas cosas, ¿no? Pero hay muchas consecuencias sanitarias. Tengo por ahí una lista, la puedo decir después, ¿no? El tema de la temperatura adecuada, hay una cosa importante también, que es no solo el frío, porque aquí se estudia la temperatura adecuada en invierno. Es la pregunta que hace el INE,
¿no? ¿Por qué? Porque la encuesta de condiciones de vida está orientada a datos europeos donde la mayoría de los países hace mucho frío. Pero el problema del calor es un problema creciente y que está muy relacionado con la mortalidad, especialmente de los mayores. El tema, no se estudia el tema de mantener la temperatura fresca en los hogares en verano. Eso cada día va a ser una cosa peor y que debería tenerse en cuenta. El último dato que hay es del año 2012, en que la encuesta de condiciones de vida preguntó si podía mantener su temperatura fresca en verano, ¿vale? Entonces, para el caso de la totalidad de la población, una de cada 4 personas, el 25%, no podía, digamos, encender el aire acondicionado o tener aire acondicionado y mantener su casa en condiciones frescas en verano. Para los mayores no pobres esa cifra sube un poquito al 28%, pero también es muy alta para los mayores no pobres, es el 21%, ¿vale? Hay muchos hogares que tienen instalaciones eléctricas inadecuadas. Para la totalidad de la población es el 4% de las personas. Un 1%, recordar que es 470.000 personas, un 1%. Es decir, un 4% es casi 2 millones de personas que viven en un hogar con instalación eléctrica inadecuada, que tiene alguna clase de problema, ¿no? Para los mayores pobres, ese porcentaje creció un poquito al 4,5% y para los que no son pobres se reduce, pero también es relativamente elevado al 2,4%. Hay que tener en cuenta que hay 9,6, me parece, millones de personas mayores en España, o sea que un 4,5% son pues unos casi medio millón de personas, claro. En cuanto a las medidas, tenemos un dato sobre el bono social, ¿no? Se reparte, hay una pregunta sobre si recibieron algún bono social el año pasado, Sí. ¿no? Entonces el 20% de la población sí recibió alguna clase de bono o reducción en su pago eléctrico. Para los mayores pobres es más o menos la misma cifra, el 21%, y para los no pobres baja mucho al 5%, ¿vale? Como decía, hay un problema muy importante del que se habla poco, que es el problema de la inseguridad energética, porque, digamos, la capacidad de tener electricidad en su casa y de tener un acceso digno a la energía no siempre depende de la capacidad económica. Incluso muchas veces se produce a pesar del pago normalizado de las facturas. Un ejemplo claro son los cortes de luz en barrios pobres. En barrios marginales hay muchos cortes en diversos barrios muy grandes. En Madrid, por ejemplo, en Andalucía hay varios barrios en Granada, por ejemplo, donde se producen muchos cortes. Según la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, en el año 2020, que es entre abril y septiembre más o menos, en Granada, en un barrio de Granada grande, se produjeron 422 cortes de luz en 6 meses, ¿no? Pero se estima, esos son contados, contabilizados, pero se estima que se produjeron más o menos 1.200. ¿Qué pasa? Que la suma de todos esos cortes de luz ascendía a 2.000 y pico horas, o sea, el equivalente a 86 horas sin luz, 86 días, perdón, sin luz en ese año, ¿vale? Entonces, eso es muy grave, a pesar de que la gente pagará la luz. Normalmente le echan la culpa pues, a gente que se cuelga sin pagar, no sé, cosas ilegales, pero de eso no tienen la culpa las personas que pagan su luz. Digamos que los problemas de seguridad tienen que resolverse por otra vía, no por la vía de mantener a la gente sin luz. Las compañías eléctricas, por ejemplo, dicen que su instalación es adecuada para el tamaño de población que está
está censada en esos barrios. Pero el caso es que los costes de luz son enormes. Se achacan a un problema de seguridad, pero vuelvo a insistir que el problema de seguridad no es de la gente mayor que paga su cuenta, ¿no? Y aquí hay un tema añadido, ¿no? De que las personas tienen que saber cómo acceder a ese bono social, tienen que saber cómo pagar esas facturas, hacer esas colas que hay muchas veces, no sé si os pasa en mi ciudad y en mi pueblo, que, bueno, en mi pueblo no hay oficina, tengo que decir que en mi pueblo no hay oficina, te tienes que trasladar a la capital para poder hacer esas gestiones del pago si se han retrasado a alguien y tú ves colas kilométricas de gente, que lo que significa que si tú eres mayor tienes que ir para solicitar o el cambio de la factura, decir, oye, que he pagado tanto, solicitar bono social, etcétera, Claro. lo que Eso implica claro. todas el problema de accesibilidad a un sistema. Claro, ¿Qué hacemos con eso? ese es un problema que remite a la exclusión en temas tecnológicos, en sanidad. No se trata, hace unos años hice un trabajo con personas mayores y prácticamente ninguna de las personas mayores con las que trabajamos en Castilla-La Mancha, con muchos cientos de personas mayores, ¿no? Casi nadie sabía, prácticamente nadie sabía manejar la tablet. Los únicos que medio tenían un control relativamente muy lejano sobre la cosa eran las personas que tenían un nieto cercano que les ayudaba y les iba enseñando cosas y se mantenía cercano, pero eso es muy difícil de alcanzar. El tema de acceder a los recursos es muy difícil porque ahora no hay manera de acceder a los recursos si no es por medio de digamos, recurrir a recursos técnicos. Y la gente mayor no tiene esos recursos y no siempre es un problema económico, ¿no? Es lo que decías, ¿no? Que hablando de los datos, claro. que personas no pobres tienen problemas de acceso a la electricidad y ese dato me ha llevado a estas realidades de las personas que teniendo recursos no pueden tener acceso a estos. Porque una cosa es tener la capacidad de comprarse, por ejemplo, un ordenador, ¿no? Y otra cosa es la capacidad de saber utilizarlo de manera adecuada para conseguir esas cosas. Y eso falla mucho en la gente mayor. Hay un problema de conocimiento de la tecnología enorme entre las personas mayores. Y debería ser resuelto. Yo creo que se ha intentado, se ha hablado del problema en general, pero yo creo que no se ha hecho un esfuerzo serio, digamos, en mantener una actividad presencial adecuada a las necesidades de los mayores. Presencial porque los mayores no pueden darle al botoncito. A mí, por ejemplo, pues yo qué sé, pagar una cuenta me cuesta 3 minutos en el ordenador. Yo también soy mayor, pero tengo la suerte de saber manejarlo, ¿no? Pero la gente mayor tiene que ir a los sitios a pagarlo, tiene que hacer la cola, tiene que pedir cita y todas esas cosas. Y eso es muy difícil de hacer. Entonces, estamos creando una sociedad muy dual, no solo en términos de edad, sino en términos de acceso a la tecnología, porque ese es un problema general que no solo afecta a los mayores, afecta a los mayores como colectivo, personas mayores en general, sean pobres o no sean pobres, pero también afecta a las personas pobres en general. Es un problema muy importante y que yo creo que no se le ha hincado el diente de manera... María, ¿qué querías aportar? Sí. No, quería añadir un poco a esta discusión que ha iniciado ahora Juan Carlos acerca de la brecha digital, que sí que creo que está generando muchísimos problemas y que obviamente creo que en parte la pandemia de COVID nos ha forzado en cierta manera hacia una sociedad cada vez más digital, lo cual ha supuesto que es verdad que personas con menores recursos o personas mayores que a lo mejor no tienen este acceso a la tecnología todavía, pues se queden atrás incluso para actividades, pues como estaba comentando ahora Juan Carlos, ¿no? que van a determinar cómo es su día a día, ¿no? El tipo de acceso a servicios que tienen y en el contexto de la pandemia obviamente también el tipo de relaciones sociales que podían mantener. También existen, y quería aportar esto, bastantes estereotipos acerca de las personas mayores y la tecnología, ¿no? Existe la idea preconcebida muchas veces de que porque las personas mayores no quieren adoptar tecnología o que son reacias y que prefieren pues, no aprender habilidades nuevas, ¿no? En relación a la tecnología, lo cual sí que encontramos que muchas veces es falso. Simplemente no existen necesariamente estos esfuerzos para solventar esta brecha digital, ¿no? Y para acercar la tecnología a personas mayores que sí que quieren utilizarla. O sea, yo creo que sí, hay personas mayores como hay personas de otras edades que a lo mejor no quieren utilizar tecnología,
pero sí que hay muchas personas mayores que quieren aprender y que quieren acceder a servicios y otro tipo de cuestiones a través de la tecnología. Y estos sesgos también se visibilizan un poco en relación al tipo de tecnologías que sí que se están desarrollando supuestamente para personas mayores, y hago entre comillas, porque una de las barreras que encontramos en relación a la tecnología tiene que ver con que muchas veces se desarrolla tecnología para personas mayores, pero no con personas mayores. Y esto acaba en el desarrollo de tecnologías pues, que no necesariamente responden a ninguna necesidad de ninguna persona mayor, o que se han diseñado con tanto estereotipo detrás que las personas mayores luego no quieren utilizarla. Sí. Por ejemplo, el teléfono del pensionista, ¿no? Que tiene como cierto estigma asociado al tipo de diseño que ha tenido detrás, ¿no? Y yo creo que es porque falta pues, hacer estos procesos de diseño, de conceptualización de la tecnología, involucrando a gente mayor, que determine estas son mis necesidades, para esto querría yo utilizar la tecnología, cómo podemos hacer juntos algo que funcione, ¿no? Porque de hecho, si vemos el tipo de tecnología que se desarrolla para personas mayores, casi toda, si está específicamente diseñada para personas mayores, tiene que ver con sanidad. O sea, tiene que ver con una única faceta de la vida de las personas mayores. Y hay muchas otras facetas que a lo mejor pues, podrían hacer uso de la tecnología si se escuchara un poco, yo creo, las voces de las personas mayores para el desarrollo de la misma. Totalmente. Pero ese es un problema general de las políticas, ¿no? Se hacen políticas sin tomar en cuenta a las personas a las que va dirigida esa política. Es un problema de la vida entera. Yo quería decir una cosa. Bueno, lo primero es que, a ver, yo he dicho que no sabían, no que no estaban interesados. En ese trabajo que hicimos, yo recuerdo que conseguimos una cantidad de gente mayor enorme que estaba muy interesada en aprender. Luego también hay un problema de medición de datos, porque hace unos años un ministro muy valioso, una persona a la que yo respeto muchísimo y es muy conocida y muy importante, dijo que no había un problema de exclusión tecnológica en España, porque el 95% de las personas tenían acceso a Internet. Ese dato era cierto, pero claro, pero es muy parcial. Primero, ¿por qué? Porque lo que se mide es acceso a Internet con cualquier cosa. Y entonces la mayoría tiene acceso a Internet con esta maquinita, ¿no? Y esta no sirve para muchas cosas. Es absolutamente inadecuada, por ejemplo, para gestionar cualquier cosa. Porque con los teléfonos es imposible. Hay que tener un ordenador y conexión de datos y saber utilizarla. Y eso es uno de los problemas fundamentales, ¿no? Entonces, no me gustaría, perdóname que sí. avanzamos, hablamos mucho y porque es un tema muy interesante, pero no me gustaría que nos desviásemos del tema, y además vamos a perder a Inmaculada en un ratito que tiene también otra reunión. Porque además dicen que las personas mayores no hacen nada, que tienen todo el tiempo del mundo, pero no es verdad, lo sabemos. Y en el caso de Inmaculada, como representante de los mayores de España, las personas de edad de España tienen muchos compromisos y se tiene que ir en unos momentos. Pero sí que me gustaría preguntar a Vania, porque me ha parecido muy importante, Juan Carlos, este dato que has dado del aire acondicionado, ¿no? De cómo el cambio climático está haciendo que las temperaturas sean más elevadas. ¿Cómo va a afectar realmente esta necesidad de que, porque muchos mayores, ni siquiera muchas personas de edad, no saben ni cómo funcionan los aires acondicionados, se han preocupado siempre mucho por las calefacciones, por no pasar frío en invierno, pero ahora va a haber una necesidad de implantar sistemas de refrigeración en verano? ¿Cómo afecta realmente las altas temperaturas a las personas mayores en verano? Bueno, los datos que vemos en cualquier golpe de calor en cualquier país es que la población mayormente afectada son personas mayores. De hecho, diría, bueno, y lo muestran los datos, en cualquier emergencia climática generalmente son las personas mayores las que más afectadas están. Hay estudios, por ejemplo, de mortalidad de desastres relacionados con, por ejemplo, del terremoto que tuvo lugar en Nepal hace unos años, o tsunamis, en cualquier tipo de emergencia. En general son las personas mayores las que sufren mayor mortalidad. Y a pesar de esto, que es otro reflejo más de edadismo en el sector pues, de respuesta humanitaria, ¿no? A pesar de esto, el porcentaje de recursos dedicados exclusivamente a personas mayores para este tipo de respuesta humanitaria es muy, muy pequeño. Es completamente desproporcionado a la baja
para luego la alta mortalidad que sufren las personas mayores, ¿no? Que es desproporcionadamente alta en comparación con el resto de la población y el porcentaje de población que ocupan, ¿no? En estos países. Y en relación a los golpes de calor, que cada vez son más frecuentes en todos los países, también se ha visto que son las personas mayores las que más se ven afectadas. Así que sí, estoy de acuerdo con Juan Carlos y no sabía este dato de que en general no se recoge este tipo de información, ¿no? Sobre la capacidad de adecuar, ¿no? La temperatura en verano, no solo, Claro. no solo en invierno. Hay una división en España sobre zonas climáticas, zonas de calor y zonas de frío, pero no se hacen estudios sobre las necesidades energéticas en esas zonas. O por lo menos, bueno, no voy a decir no se hacen porque no lo sé, pero yo no los conozco. Y entonces, Juan Carlos, ¿qué medidas se están tomando para paliar estas deficiencias que tienen las personas de accesibilidad a estos sistemas de tanto de calefacción como de refrigeración? Ay, qué difícil es esa pregunta. ¿Está haciendo algo? ¿Cómo que has dicho? Que si se está haciendo algo. Sí, se hacen algunas cosas. Vamos a ver, el tema de la pobreza energética es un concepto un poco equívoco. Bueno, no quiero decir equívoco, porque es cierto que la falta de acceso a la energía tiene consecuencias muy concretas en las personas pobres en general y en las personas mayores de las que estamos hablando en particular, ¿no? Pero ese problema se da porque las familias no son pobres, porque las familias son pobres y no tienen dinero para satisfacer sus necesidades básicas. Cuando en una familia se tiene que escoger entre darle una comida adecuada al niño pequeño, por ejemplo, y darle al botoncito de la calefacción, pues está claro lo que escoge, ¿no? ¿Verdad? Entonces, venga, te tienes que conformar con una manta, niño, porque si no, no hay otra cosa, ¿no? Entonces, el tema se le ha dado mucho valor a la pobreza energética. Es una opinión personal, no la de la APN, vaya por delante, por si acaso, ¿no? Se ha dado mucha importancia al tema. El tema de la pobreza energética, por ejemplo, es relativamente sencillo de resolver a nivel de ayuntamiento. En cualquier ayuntamiento va el alcalde y llega a un acuerdo con la compañía eléctrica y la compañía eléctrica por 4 céntimos, por 4 duros, le provee pues energía a 15 o 20 familias pobres, ¿no? Y entonces eso sale en todos los periódicos, hemos resuelto el problema de la pobreza energética en el municipio y todas esas cosas. Quiero decir que el problema es el de la pobreza de las familias. El problema es que las familias no tienen recursos para mantener una vida digna, ¿no? Entonces, eso es un problema más general. Entonces, si se hacen cosas, que era la pregunta, pues sí, se hacen algunas cosas. Hay un bono social que, dicho entre paréntesis, en los últimos años ha tenido una subida muy grande, muy grande. Primero subió un 50%, luego volvió a subir otro 50%, ¿no? Hay medidas de tipo general, como los 200 euros esos que iban contra la inflación, por ejemplo, que ayudan a las familias a soportar, digamos, los problemas, ¿no? Y las medidas yo creo que tienen que ir en general en el sentido de asegurar los ingresos a las familias, asegurar ingresos suficientes para llevar una vida digna, ¿no? Garantizar el acceso universal a los recursos y a Internet, cosa que no está garantizada, como dije antes, pues, por ejemplo, en esos barrios, ¿no? Hacer un cálculo diferente del precio de la energía, ¿no? Eso se va a hacer, creo. Y me parece que la semana que viene he leído por ahí que se va a modificar el método de cálculo en el sentido de hacerlo un poco más estable. Ahora mismo depende, sabéis que el precio de la energía depende del valor diario, del mercado diario, ¿no? Se van a incluir en la fórmula, pues, digamos, el mercado de futuros, es decir, a un mes y a 3 meses. Eso va a generar un poco más de estabilidad y va a evitar esos altibajos enormes. Lo que sí es probable
Bueno, probable, no lo sé. Algunas personas dicen que eso va a redundar en un incremento del precio de la luz. En todo caso, un incremento pequeño del precio de la luz no sé si es mejor que una estabilidad, porque se llegaron a pagar en su momento precios astronómicos por la luz, lo sabéis. Y eso puede volver a pasar, eso puede volver a suceder. Entonces, pero ya digo, lo principal es asegurar los ingresos de las familias. También se subió el ingreso mínimo vital, un 15%. Hay algunas, digamos, medidas de tipo general, que en cualquier caso hay que decirlo, están bien y están bien encaminadas y van en el sentido correcto, pero son absolutamente insuficientes. Entonces, esos datos que hemos visto de gente que se queda sin acceso requeriría recursos. Un problema fundamental y del que se habla poco es el tema de las pensiones. Nosotros llevamos años insistiendo en la importancia de las pensiones en el mantenimiento de la pobreza. Para este año, para el año 22, un 36% de las pensiones tenían un importe por debajo del umbral de pobreza. ¿Qué pasa con eso? Que eso hace que, si antes decía que las personas mayores en el trabajo son un ejemplo claro de exclusión, yo diría que las personas mayores pobres también son otro ejemplo muy claro, muy fuerte, muy visual del problema de la exclusión. Son personas que tienen una pensión y que sin embargo son pobres y que no pueden hacer absolutamente nada para evitar ser pobres porque sus ingresos dependen de una decisión política de nivel macroeconómico al que ellos no acceden. Ahí no vale el sentido de decir que los pobres son unos vagos que no trabajan, que tampoco valen los otros. ¿No entiendes? Pero en las personas mayores se ve clarísimamente, igual Inmaculada tiene algo que decir sobre esto. ¿Entiendes? Además, las pensiones siempre generan un ruido cuando se quieren modificar o cuando se quiere aumentar las pensiones, generan un ruido enorme que no vamos a poder pagar, es que va a aumentar el déficit, que yo qué sé, un montón de cosas. Y el caso es que las personas mayores terminan pagando el pato de las crisis en general. Totalmente. Muchas gracias, Juan Carlos. Ahora presentamos oficialmente a Inmaculada Ruiz Martín, que es la presidenta nacional de UDP, la Unión Democrática de Pensionistas, la vicepresidenta de la Plataforma de Mayores, la vicepresidenta tercera del Consejo Estatal de Personas Mayores del Inserso, la presidenta de la Fundación de la UDP, la presidenta de la Federación Provincial de la Unión Democrática de Pensionistas de Ávila, la vicepresidenta de la Federación de la misma entidad en Castilla y León y además, por si fuese poco, es la defensora del mayor en Ávila. Buenos días de nuevo. Inmaculada, te podría hacer muchísimas preguntas, pero creo que puedes responder tranquilamente a todo lo que llevamos hablando un rato. ¿Cómo ves tú todo este tema que hemos estado hablando, que ha sido muy diverso? Yo creo que sí. Mira, lo primero, bueno, en todo siempre le he dado la razón a Vania. Estoy muy de acuerdo con ella, con todo. Hay una cosa que sí me ha dejado Juan Carlos un poquito así, cuando ha dicho que en España no existe el edadismo. Yo creo que sí que existe el edadismo. Estudios sobre el edadismo. No. Yo había entendido que no existía... No, ha dicho estudios sobre el edadismo. No, eso es verdad. Pues entonces me aclaro. Sí que realmente sí que se está estudiando. Lo que pasa es que a nivel administrativo, a nivel gubernativo, no hay tanto interés. Ahora sí, está de moda. Es una palabra que está de moda. Pero que los que trabajamos con los mayores estamos luchando desde hace mucho tiempo. Estamos intentando que esto saliera adelante. Y hemos tenido conferencias, hemos tenido talleres de formación con la gente. Es más, este año tengo que deciros que vamos a hacer, a través de UDP, por la subvención del 07, vamos a hacer unos talleres con chavales de secundaria y mayores. Vamos a hacer ahí unos talleres que yo creo que son necesarios, formar a los chavales y los mayores también, que aporten su experiencia. Esto sería un remedio, creo, que lo que más podría llegar a profundizar para que la gente joven se entere de lo que es el edadismo, porque es que a veces se ríen, ¿y esa palabra qué es? Pero no solo la gente joven piensa qué es el edadismo. Yo he estado en una reunión de la Junta de Castilla y León, en una reunión,
Y he hablado, de esto hace lo menos 6 años, he hablado del edadismo y la gente además con titulación y con grandes cargos, y me ha dicho, ¿y qué es eso? No he sabido qué era eso, cuando estamos tratándolo desde hace mucho tiempo. Entonces, es un problema, yo creo que a nivel de sociedad, a nivel universal, que tendríamos que tratarlo. Y lo que creo es eso, que hay que empezar a profundizarlo, pero a profundizarlo en nuestros chavales, en nuestra gente joven, que es la gente joven la que tiene que estar más formada y la que tiene que darse cuenta de a dónde vamos y que tiene que respetar a los mayores, igual que los mayores tienen que respetar a los jóvenes, eso está claro, pero que tiene que haber una relación entre, es lo intergeneracional que llamamos, entre jóvenes y mayores, para que sepan qué es la experiencia que tienen estos mayores, se la han ganado a pulso, nos la hemos ganado con los años, ¿no? Ahora dicen, no, prohibido decir nuestros mayores. Hemos dicho a veces nuestros mayores, algunas personas han dicho nuestros mayores, no lo han dicho con intención posesiva, lo han dicho con una intención como de cariño, como de ser, pero no, ahora está prohibido terminantemente. O sea que es que cambiamos los modos, cambiamos las voces, cambiamos los sonidos, lo cambiamos todo, las modas. Pero bueno, esto, entonces, si tú no has dicho eso, Juan Carlos, me alegra muchísimo porque por Dios. me ha dejado así un poco... Digo, ¿cómo que en España no existe eso? Sí que es cierto, y además os lo tengo, y Vania lo ha dicho también, hay una inaccesibilidad total en la medicina, no somos accesibles, lo habéis dicho vosotros y yo lo corroboro. El otro día me dejó muy extrañada cuando oí la criba sanitaria. ¿Cómo que es eso? Pues sí, la criba es que fíjate qué éxito tenemos, dice la administración, que antes la criba era a los 70 años, ahora es a los 74, han alargado 4 años y el que tiene 75 se tiene que morir ya, irremediablemente se muere, porque no hay criba ahí, no le van a cribar, lo van a tirar a un foso. Eso no está bien, digo yo, no, habrá que pelear. Yo entiendo que los jóvenes, hombre, que se luche más por ellos porque empiezan con la vida, nosotros hemos vivido mucho, pero también tenemos derecho a ser tratados en la enfermedad y a ser tratados no solo socialmente o sociológicamente, sino a ser tratados sanitariamente, cosa que no está ocurriendo. En la zona de Castilla y León, y Esther me da la impresión de que eres de Castilla y León, no estamos muy mal en ese sentido, no tenemos médicos de cabecera, de atención primaria, no tenemos ambulatorios, igual que, bueno, que si tienes que llamar al médico y decirle, mire, me duele el estómago, y dice, pues tómese una pastilla de lo que sea, ¿no? O sea, ¿qué me pueden ellos averiguar? Yo no tengo internet. Yo sí que tengo, vamos, pero quiero decir, los medios rurales no tienen mucho internet. Yo os he oído decir que algunos es que no quieren tener internet, no quieren saber de internet. No es que muchos sí que querrían y quieren aprender, sobre todo con los móviles, porque para ellos es su arma. Pero es que no llega internet a los pueblos, no llega wifi, no tienen nada. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos? ¿Cómo queremos que una persona, la brecha digital, jolín, con la brecha digital resulta que nos han cerrado los cajeros, resulta que no tenemos medios para tratar, para la gente esta que está, ¿cómo va a los bancos? ¿Cómo se solucionan? Mirad, hace poco estuvimos, yo ya he ido varias veces con la banca, ¿no? La banca grande. Hemos hablado también con la UNAC, hemos hablado con todas los bancos. Vale, están en ello, dicen que están en ello, que van a tratar de solucionarlo poquito a poco. Ahora parece ser que van a hacer un contrato, se han hecho un contrato con Correos para que los carteros lleven dinero, traigan dinero. ¿Va a ser solución? No lo sé, pero bueno, algo es algo. Un bus también, un bus banco, que le llaman ellos un bus bank, es ir solucionando problemas que tenemos, pero que siguen ahí, que no llevamos eso, llevamos desde antes de la pandemia con esos problemas, la brecha digital está ahí. No hay formación, es que vamos a formar a la gente. ¿Dónde vas a formar a la gente si no hay internet, si no hay un espacio, si no hay nada? ¿Cómo vas a formar a la gente? Entonces necesitan desplazar voluntarios, los bancos tienen mucho dinero y pueden hacerlo, desplazar voluntarios, desplazar gente que forme a los mayores de alguna manera. Yo creo que eso es preciso y necesario. Es esa cuestión. La brecha sociosanitaria, acabo de decirlo, pero es que también hay otro problema. Las residencias. Yo me quiero morir en mi casa, dice una persona mayor, y tiene todo el derecho del mundo para morirse en su casa. ¿Cuál es? Que no quiera ir a una residencia.
hay personas que tienen que ir a una residencia porque no se les puede tratar en casa, es normal, pero hay otras que viven en su casa y viven en soledad. Oye, la soledad no deseada o la soledad deseada, que también hay soledad deseada. Yo quiero estar en mi casa, quiero morirme en mi casa, porque es mi casa de toda la vida y quiero estar ahí. Sí es verdad que necesitará una mano que le ayude de vez en cuando. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues contratar cuidadores, que para eso estamos, que para eso hay tanto dinero, para eso tenemos medios para poder hacerlo, poder desplazar a cuidadores. Yo no digo que vayan todos los días, pero sí un par de veces a la semana. Nuestros voluntarios están yendo a visitar a los mayores y son voluntarios y no cobran ningún sueldo y están ahí y van simplemente a hacerles compañía un rato, a charlar con ellos. Es suficiente, pero estas personas quieren estar en su casa, estén en su casa, ponerles un medio, ponerles wifi, una pantalla, que puedan hablar con la familia todos los días. Hay tantos y tantos medios para que estas personas sean felices y mueran en su casa si quieren, que tenemos que, de alguna manera, no hablemos subjetivamente de lo que son los mayores y ay, los mayores, que hay que ayudarles. Caray, ayudémosles. No estemos ahí jugando a que yo voy a hacer y quiero y esto llevo en el programa y esto es mis proyectos y yo, si me votáis, voy a hacer tal cosa y voy a hacer cual. No, señor, hacerlo ya, desde este momento. Porque los que estamos abajo estamos luchando. Tú te estás riendo, Esther, pero es que es verdad. No, me estoy riendo porque que te entiendo perfectamente. Y estás definiendo algo también muy importante, ¿no? Porque de los 65 a los 114 que tiene la persona más longeva de España, que es catalana, pues obviamente las necesidades no son las mismas. Claro y el que no. de personas no es las mismas. Entonces, claro, tú que tienes 65 o 70 no tiene nada que ver con la persona que tiene 114 años, ¿no? Que no podemos, obviamente, ni calificar a las personas de 70 años, o como decías tú, o de 74, igual, y ni ofrecer los mismos servicios, ni tratar igual a una persona de 74 que a una de 114, ¿no? Que estás hablando tranquilamente y perfectamente de una realidad que es plausible en la sociedad actual. Que está ahí, aparte de que se ha alargado la edad, es que yo ahora con 75 o 78 años una persona es joven, se considera joven, en el vestir, en la forma de ser, en la forma de querer estudiar. Es que yo, con todos los que tenemos, somos casi 2 millones en España y la gente necesita seguir estudiando, va a la Universidad de la Experiencia, sigue haciendo talleres, sigue con una ansia de vivir. Yo siempre les digo, vivir el presente, porque el futuro no sabemos lo que nos depara, puede ser mañana, es que se acabó. Pero vivir el presente, y el presente es vivirlo a tope, y eso es lo que tenemos que hacer, y eso es lo que la gente, las administraciones, los políticos nos tienen que proporcionar, que podamos vivir, que nos lo hemos ganado, son nuestros derechos, es nuestro derecho. Eso sin meternos lo de la energía, lo de la energética. Yo tengo mucha gente que ha intentado sacarse el bono social y no se lo dan. No, porque es que usted cobra no sé cuánto y a lo mejor no tiene más que el sueldo normal, la pensión normal, corriente de 800 y pico o 700 y pico, pero es que es demasiado. Para que te den un bono social tienes que tener 400 y pico, que es la mínima, ¿no? Lo mínimo. Entonces, eso no es así. Oye, una persona con 800 y pico euros, cuando a veces está ayudando a la familia, cuando a veces está haciendo tantísimas cosas, no puede tampoco aguantar el precio de la energía, sobre todo en invierno, porque en verano, mira, los mayores yo creo que no pasan tanto calor. En la calle sí, por supuesto, pasan muchísimo calor, mucha sed y mucho, pero en casa a veces tienes las persianas bajaditas, sabemos un ventilador nos va bien. No, quiero decir que no hace falta a lo mejor aire acondicionado, no estamos acostumbrados al aire acondicionado, los mayores de los pueblos, ¿no? Se nota que eres de Ávila. De las zonas rurales. Pero, sí, si me voy al este o me voy a Andalucía, pues van a decir, esta persona está un poquito mal de la cabeza. Pero lo que quiero decir con eso es que para mí lo más terrible es el invierno. El invierno es peor, es mucho peor, porque no pasas frío realmente, mucho frío. Y los mayores tenemos esa templanza, no tenemos templanza física, que estamos siempre helados, estamos con frío siempre, eso está claro, ¿no? En las zonas, algunos, otros no, otros estamos con la menopausia todavía que nos dura 20 años o 30 y ahí estamos, con nuestros calores y nuestros sudores, pero bien. Bueno, pues ahí también te doy la razón, Juan Carlos.
Esto ¿Cómo afecta, queda mucho por estudiar. Sí, cómo dime. afecta ya para acabar, para que puedas estar tranquila en tu reunión? Sí, no te preocupes. ¿Cómo afecta el hecho de no tener accesibilidad, incluso en muchos casos para salir del propio domicilio, como pasa en un último informe de la Mutua de Propietarios, decía que más del 46% no puede pagarse las obras de adaptación de sus domicilios para Sí. poder salir de sus casas? ¿Cómo afecta este acceso a los derechos para vivir el día a día? Sí, tengo que decirte que recientemente, por experiencia de viajes que hemos hecho, incluso, fíjate, ya no solo de los domicilios, a nivel europeo, lo hemos denunciado a nivel europeo. Helpace, lo dijimos, como estoy también integrada ahí en esta asociación, y se va a hablar con el diputado europeo para tratar de ver, porque Europa tampoco tiene accesibilidad para los mayores, no tiene accesibilidad, pero es que en España nos falta también muchísima. Es que todos son tramos de escaleras. Todo, no puedes ir en silla de ruedas, y eso os lo digo por experiencia personal, familiar, y os lo digo porque tenemos tantísima gente aquí en Ávila, tenemos casi 12.000 asociados, y de ellos la mayoría van con muletas, con andador, parece esto que si hiciéramos una asociación de sillas de ruedas o de muletas, oye, tendríamos casi toda España asociada con esta asociación nueva. Quiero decir que después de la pandemia han quedado mucha gente muy mal parada en cuanto a columna, enfermedades de huesos, enfermedades. Mi Vania me dice que sí, y es que es así, es real. Entonces, hay una inaccesibilidad total. Decimos España accesible, España amigable. Sí, será una ciudad amigable porque hemos puesto un banquito, hemos puesto una farola, hemos hecho un jardincito para que los mayores se sienten allí y charlen juntos y tal, pero la accesibilidad deja mucho que desear. Y ahora la moda de poner los adoquines esos. ¿Sabéis lo que son esos adoquines? Una silla de ruedas, ir pegando botes. Cuando llegan al sitio, la persona que va en una silla de ruedas, resulta que va haciendo como si tuviera algo de Parkinson o Alzheimer o algo. Es que es terrible. A veces nos reímos, pero de verdad te digo que es terrible, es para verlo. Las aceras no tienen todos la suficiente bajada, no digamos de restaurantes. Resulta que los que van en sillas de ruedas o van con distintas incapacidades, no pueden subir a los restaurantes porque hay 2 o 3 escalones y no han puesto una rampa ni han hecho nada. Nosotros en nuestra sede de Madrid nos protestamos y tal, y hablamos y dijimos que no había accesibilidad en la calle Alcalá, y nos vinieron a hacer del ayuntamiento una rampa que tiene un 70%, en 1 metro, tiene un 70% de desnivel. Decidme quién sube esa silla de ruedas por ahí o quién puede subir por esa rampa. En un tramo así, un 70%. Nos quedamos así. No hay quien la suba, no hay quien suba esa silla de ruedas, ni hay quien pueda subir ahí. Entonces, se trata de tantísimas cosas que nos faltan, que yo creo que poco a poco, pero que cuenten, y sobre todo que cuenten con los mayores. El otro día se lo decía a Luis Barriga, al director del ISESO, ¿no? Estábamos hablando, tuvimos una reunión, y yo le decía, es que no contáis con los mayores, contar con los mayores, no contáis con los mayores. Programáis, decís, ay, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, pero no nos habéis preguntado si eso es bueno, si no es bueno, si es accesible, si no es accesible, qué sentís, qué creéis. No se hace así. Y bueno, y si hablamos de las pensiones, ya no quiero entretenerme más porque os voy a entretener mucho, pero si hablamos de las pensiones, Juan Carlos, es verdad. Yo estoy en la brecha digital, en la brecha también, en el blindaje de las pensiones, en la MERP. Y el otro día fuimos a la manifestación, voy a las manifestaciones cuando hace falta porque creo que es necesario, pero es que lo que tenemos que mentalizar a la gente joven, que el blindaje de las pensiones no es para nosotros. Nosotros tenemos garantizadas nuestras pensiones, es para la gente joven que viene detrás, que se va a quedar sin nada a lo mejor, como no esté blindado eso y como no esté constituido de manera que nadie pueda tocar esas pensiones y ese derecho a la pensión. Yo creo que tenemos que mentalizar, y tengo que deciros que en la última manifestación que hubo en Madrid había mucha gente joven ya, o sea, ya se estaban mentalizando, que estamos luchando por ellos también. Si es que es lo que nos queda, luchar por los de detrás, los que vienen detrás, luchar por ellos. Y luego nosotros, pues, sobrevivir, vivir, que también tenemos derecho a ello.
Y nada más, no os digo nada más, porque si no me embalo ya se acabó. Pues muchísimas gracias, Inmaculada. Nos quedamos con que eliminar esa rampa en todos los sentidos, ¿no? Que no tenga ese 70%, sino que las personas mayores, tanto digital, bancarias, sanitarias, la podamos tener al 10% para que podamos ir caminando juntos, esa equidad, que las personas mayores tengáis todos los elementos para poder. Te liberamos y vamos a ver si quieres, si puedes quedarte un poquito a escuchar. Solo quiero daros las gracias a mis oponentes, a mis ponentes anteriores, porque de verdad que ha sido muy instructivo. He tomado muchas notas, he tomado nota y no se me va a olvidar lo que habéis dicho, que a lo mejor si nos volvemos a ver os lo voy a decir, oye, dijisteis esto y no sé si se ha cumplido. Pero sí, gracias, muchas gracias por permitirme estar aquí y poder ser la voz de los mayores en este momento. Gracias a todos y que terminéis bien la mañana. Muchas gracias. Igualmente, Inmaculada. Hasta luego. Gracias. Adiós, hasta luego. Adiós. Y ya pasamos a Vanessa, que nos estaba levantando la mano, que te hemos ido viendo ir y venir, por eso no os invito a participar antes. Bienvenida, Vanessa. Vamos a presentarte oficialmente porque la doctora Vanessa Zorrilla Muñoz es lo que decíamos, doctora en Ingeniería Mecánica y también en Análisis y Evaluación de Procesos Sociales y Políticos. Tiene un MBA, un máster en Seguridad, Higiene y Ergonomía. Trabaja actualmente en el IBE, en Dímelo tú mejor, que los... Instituto de Bioingeniería de la Miguel Hernández. Eso es, como agente de innovación. En el ámbito científico tiene cerca de 60 publicaciones en diferentes disciplinas como tecnología, ingeniería social, biomédica, envejecimiento, estudios de género, discapacidad, cuidados y salud, entre otras. Y además ha participado en numerosas comunicaciones, congresos científicos y como ponente de divulgación científica en diversas plataformas y ONGs. Ha formado parte de diversos proyectos de tipo multidisciplinar que versan sobre el envejecimiento, la calidad de vida y de género, y también ha impartido docencia como profesora asociada a la Universidad Complutense de Madrid y en la UAM. Bienvenida, Vanessa. Gracias por acompañarnos hoy. Sabemos que tienes una mañana también muy complicada y bienvenida a este foro. Imagino que has estado, te he visto escuchando toda la mañana. También has levantado la mano, no sé si quieres aportar algo a lo que estábamos hablando antes o prefieres que te pregunte. No, sí, como ya se ha abierto también un hilo de debate y yo venía aquí para hablar del género, pero lo voy a hacer también desde un ámbito positivo y uniendo un poco todos los... Ahora sí, bueno, pues nada, fenomenal, aquí en el pasillo estoy de maravilla. Os cuento... Bueno, desde nuestra visión y desde lo que trabajamos aquí, desde lo que he trabajado en la Carlos III, desde lo que trabajo en el Instituto de Bioingeniería, a través de la Agencia Valenciana de Innovación, yo lo que puedo decir solo son argumentos positivos, la verdad. Es cierto que existen muy pocos estudios que se plantean sobre el edadismo, es cierto que existen muy pocos datos que se adentran en todo esto y es muy cierto también, como han dicho, que sobre la accesibilidad, sobre el uso energético, no hay apenas datos, pero yo voy a decir que soy de las personas afortunadas que trabajan en ello y que trabajo en equipo y que estoy pues contenta y feliz de poder hacerlo, ¿no? Sobre cómo estudiar el envejecimiento y además dando la perspectiva de género. Entonces nosotros sí que intentamos también y cuando participamos en este tipo de actos, daros las gracias por invitarnos a Marisil y a mí, ¿no? Y conmigo pues a todo el equipo que viene detrás del Instituto de Bioingeniería, pues por supuesto que en nuestro ámbito lo que hacemos es y lo que queremos hacer es visibilizar que sí que existe. O sea, hay poco, pero lo poco que hay se hace y lo poco que hay se hace y además con el impacto. Nosotras, por ejemplo, por así poner ejemplo y escalando un poco con lo que estoy comentando, ¿no? Sobre el edadismo hemos analizado las imágenes, hemos analizado las tecnologías disruptivas que existen, cómo se están implantando, implementando. No sé, por ejemplo, si conocéis Neuralink, el implante que está tanto promocionando más para dar visión a las personas ciegas, que además sabemos que la ceguera afecta más a las personas mayores, ¿no? El glaucoma aparece con mayor edad, las enfermedades maculares degenerativas aparecen con mayor edad. Bueno, pues todo eso desde aquí lo vamos haciendo 30 años en el Instituto de Bioingeniería. Tenemos investigadores especializados en eso, entonces es absurdo de comenzar o decir que se están haciendo tecnología, por supuesto, ahora que se hago la crítica, y que no se está investigando, porque sí que se hace.
desde la perspectiva de género, desde la perspectiva de antiedadista y desde una perspectiva inclusiva, ¿no? En todos los sentidos. Porque si eso no se hace, la tecnología no sirve para lo que está pensado. Entonces, yo abogo por la crítica también racional constructiva de que no se pongan en marcha las políticas haciendo incremento de este uso tecnológico, digital, de accesibilidad, de todo, porque al final va dentro de todo un pack, ¿no? Para que no se haga esa visibilización, para que se haga la visibilización positiva, desde lo que se está haciendo desde hace muchos años y de las personas que están investigando. También contribuyo, pues sí, efectivamente, como comentaba Vania de la Fuente, la doctora de la Fuente, es verdad que en la medicina hay todavía muchos hándicaps. Y hay muchos hándicaps y además hay mucho edadismo sobre la atención, sobre la forma de actuar, pero también yo quiero reconocer que sí que desde las últimas décadas se ha producido un cambio y un cambio positivo. Por ejemplo, también aquí en el Instituto de Bioingeniería tenemos tecnologías para rehabilitación de miembros inferiores y superiores, más de miembro inferior, y se está haciendo de una manera también positiva. Y se está haciendo a través de los servicios hospitalarios y de atención primaria que estamos intentando entrar ahora, ¿no? O sea que esto está, bueno, yo animo a buscar nuestras referencias, la verdad, porque ahí tenemos algunas publicaciones, yo por mi parte como Marisil, pues desde el ámbito del edadismo, ¿no? Y del envejecimiento activo, la calidad de vida, la perspectiva de género, pero si buscáis en el Instituto de Bioingeniería a figuras que hay aquí también, ¿no? Y a través de la red de innovación, pues también lo vais a encontrar, ¿no? Y bueno, también desde otro aspecto, sobre la accesibilidad, que también hablábamos, ¿no? Sobre la accesibilidad, sobre los problemas energéticos. Pues es verdad que existen, hacen más pobres a la gente, nos hacen todavía más vulnerables, y voy a decir una palabra que no me gusta mucho, más frágiles. Además, ¿no? Pero me gusta porque da una visión totalmente negativa de la edad, de la fragilidad, de cómo son las personas, y se llega a ser frágil cuando ya no tienes acceso a nada más, ¿no? Entonces, ¿cómo se está utilizando también esto? Pues a veces por desconocimiento. Nos falta información desde un nivel intergeneracional, es decir, desde todas las edades también, como se ha hablado aquí, ¿no? Primero, desde la base, ¿cómo son los edificios que construimos en España? ¿Cómo se está conociendo y qué importancia le damos? Nosotros hicimos hace muchos años un análisis donde investigamos estas variables, y además lo hacíamos a través de una encuesta de datos secundarios del CIS. Y a mí me parecía muy curioso porque veía que, y ahora voy a decir algo también, una imagen muy social y edadista y cultural, ¿no? Que las mujeres puntuaban mejor aspectos sobre la estética, los hombres no puntuaban nada, cuando la realidad y la información, y sabes que lo científico está sobre que la estética es un factor que, bueno, pues está ahí, pero nada más, pero lo que hay que darle voz y voto es al sentido de cuál es lo que está pasando con la temperatura, la humedad, las variaciones de la estructura del edificio, dónde se construye, qué patrón de sombras. A todo esto no le hacemos tanto hincapié, ¿no? Entonces, sobre todo esto falta formación e información, tanto desde aspectos técnicos de la arquitectura, cuando se enseña el edificio, cuando se prepara, hasta al final de su ciclo de vida o cuando ya tienes cierto deterioro, ¿no? En el edificio. Y desde otra parte, ¿cómo incluís a las personas mayores dentro de vuestros estudios de innovación? Porque son los receptores de las estrategias que vais a implementar. Sí, efectivamente. Sobre todo es que hay que darle esa visión, además, no solo desde la inclusión, desde todos los ámbitos, sino también desde la perspectiva de género. O sea, para mí hay que hacer siempre diferenciaciones entre hombres y mujeres, por lo menos por sexo, ¿no? A ver qué pasa con un lado, qué pasa con el otro, a ver qué opinan, cuáles son las enfermedades, de todo lo que quieras. Va el pack conjunto. Cuanto más, y desde mi experiencia y la experiencia que tenemos, cuanto más analizas ese tipo de diferenciaciones, desde cualquier tipo, pues más datos tienes para recoger y sacar discursos positivos, además, ¿no? De cómo se tiene que actuar y cómo se debería hacer. Desde otra parte también... Discúlpame, que Vania quiere añadir algo a tu discurso, a lo que estás diciendo. No, por favor, acabo, Vanessa, luego ya... Vale. No se añade. Gracias. También desde otro ámbito, desde lo que son acceso a las tecnologías. Nosotros hemos hecho investigación y análisis sobre cómo se... Te hemos vuelto a perder. Los elementos de apoyo, ¿cómo se valoran? Ya no hablo de lo que es la brecha digital y el cómo se está viendo un cambio todavía no muy positivo, porque existe esa brecha, como se ha comentado, hay menos acceso a los residuos, sino sobre cómo es el propio diseño, sobre cómo se diseña. O sea, si no empezamos a dar visibilidad a que ese diseño tiene que hacerse desde la base, o sea, ya se dice, se cuenta, pero no se hace. O sea, si no se da ese punto de vista, no se va a implementar nunca. Entonces, toda la investigación, todo el desarrollo de dispositivos tiene que ir desde esa perspectiva. Uno, desde una perspectiva totalmente inclusiva y
no es para todo el mundo y algo global, sino que hay que separar por edades, y no es porque nos quede la campana de Gauss, a ver si me explico, ¿no? Que las personas mayores siempre están ahí y las jóvenes también, ¿no? Sino que hay que meterles dentro. Cada vez son más mayores, los jóvenes, las personas, no, que son más jóvenes, no sé cómo van a evolucionar, pero bueno, lo que sí sabemos, o sí se sabe, pero bueno, en fin, sí que vamos a tener a los mayores, entonces esto hay que meterlo dentro del foco de la campana, ¿no? O sea, hay que empezar a repartir ahí. Y también desde esa perspectiva de género, o sea, también incluyendo las variables de género, ¿dónde están? O sea, hombres, mujeres, sexo, voy a decir sexo, ¿vale? Permitidme que hable así en vez del género global y hacerlo más diversificado todavía, sino hombres, mujeres, ¿dónde están y cómo se diseñan? O sea, no es lo mismo que yo hable de una enfermedad, como comentaba también Vania, ¿no? Dos personas diferentes, pues ya ahora voy a hablar yo de otra cosa, no es lo mismo que se haga un chequeo rutinario para una persona mayor, mujer, ¿vale? Que a lo mejor simplemente por diferencia física, ginecológicamente, un hombre no va a ir a otros aspectos, pero no ginecológicamente. Entonces, y además el tipo de enfermedades son distintas, ¿no? Afectan diferentes enfermedades. No es lo mismo a una mujer que a un hombre. Entonces, esto hay que diferenciarlo, pero de una forma inclusiva, no para maltratar. A ver si me explico. No para hacer más, ¿no? No para maltratar, sino para darle la importancia que tiene y para hacerlo desde esta visión siempre. Y desde otro sentido, pues también ese diseño, ¿no? Desde ese ámbito positivo, considerando las variables que afectan, conociendo a las personas y no solo haciendo mención a ellas, sino teniéndolas en cuenta en la muestra, ¿no? Haciendo mención a más aspectos sociales, haciendo más encuesta cualitativa, cuantitativa, más proximidad, ¿no? Para conocer precisamente los factores que afectan a las personas. Entonces, pues bueno, un poco es a lo que vengo a decir y lo que vengo a proponer. Pues, no sé, gracias. A ver si podemos continuar con el debate, pues perfecto. Gracias. Muchísimas gracias, ha sido muy interesante lo que nos has compartido y la verdad es que son temas para profundizar desde todas las perspectivas, porque es que hay muchísimo que decir. Vania, ¿qué querías aportar? Sí, quería aportar un par de cosas en relación a lo que se ha venido discutiendo en las últimas, no sé, 40 minutos, son pequeñas aportaciones. En relación porque hemos hablado en diferentes momentos, ¿no? Juan Carlos mencionaba antes que no existen estudios sobre edadismo en España, y aunque existen muy pocos, no es del todo cierto que no existan. O sea, lo que sí que es cierto es que los pocos estudios que existen, que son informes, se han enfocado solo en el entorno laboral. O sea, existe pues una carencia muy grande de estudios que realmente pues midan, por ejemplo, la prevalencia de edadismo en diferentes entornos, ¿no? Más allá del entorno del empleo. Y también por eso utilizo esta plataforma, ¿no? Para impulsar, si tenemos investigadores entre los participantes, pues motivaros, ¿no? Para realizar este tipo de estudios, porque necesitamos más información sobre lo que es la situación en España concretamente. Luego quería hacer un poco de hincapié sobre la perspectiva de género, porque es verdad que no la hemos mencionado de la manera en la que quizá deberíamos haber hecho a lo largo de la ponencia. Y entonces voy a puntualizar solo un par de cosillas, ¿no? Una es en relación a la necesidad de tener esta perspectiva de género, por ejemplo, en relación a la atención sanitaria, ¿no? Porque sí que sabemos, por ejemplo, que el edadismo puede interaccionar, de hecho, con otros tipos de sesgos, incluido el sexismo. Y lo hace de diferentes maneras, ¿no? Y los datos lo muestran. Se han documentado, por ejemplo, disparidades en todo lo que tiene que ver con el acceso, ¿no? Que tienen las mujeres pues, a la atención preventiva y a tratamientos en relación al entorno sanitario en comparación con hombres más mayores. También existen pues, limitaciones en relación al tipo de investigación o al abordaje que se hace a condiciones que afectan predominantemente a mujeres mayores, como tiene que ver, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la menopausia, ¿no? Que es un campo que está empezando a ser estudiado más, pero que es verdad que pues, en comparación con a lo mejor otro tipo de condiciones no se ha estudiado de manera suficiente y desde luego no se aborda de manera suficiente en el entorno sanitario. También cuando hablábamos de pensiones, ¿no? Y mencionaba Juan Carlos el hecho de que el 36% de las pensiones tenían este importe por debajo del umbral de pobreza en el 2022, señalar que la gran mayoría de personas mayores que viven bajo este umbral de pobreza tienden a ser mujeres, ¿no? Por una serie de desventajas que han sufrido a lo largo de la vida, incluidos pues, desventajas a la hora de acceder a un puesto de empleo, todo lo que tiene que ver con la carga de cuidados, que normalmente son mujeres las que lo llevan a cabo, ya sea de hijos como de sus parejas cuando se hacen más mayores, etc. Y esto obviamente tiene una repercusión en el tipo de pensiones a las que acceden, si es que acceden a una pensión, y obviamente en la cuantía de esa pensión, ¿no? Y eso tiene estas repercusiones en esta inseguridad financiera cuando se hacen más mayores. Por otro lado, como tendemos a vivir más años, esto significa que vivimos a lo mejor esos más años en estas situaciones de pobreza. Entonces quería puntualizarlo igual un poco también para que los participantes se vayan con esta idea de que hay
pues estas diferencias, ¿no? de impacto del edadismo para hombres y para mujeres. Y también rescatar este comentario que has mencionado, Vanessa, y no podría estar más de acuerdo en relación a la necesidad de desagregar datos tanto por género, pero añadiría también, o por sexo, pero también por edad, ¿no? Tenemos una gran carencia a nivel mundial, ya no estoy hablando necesariamente de España, de tener estos datos desagregados que realmente nos permitan desarrollar políticas y programas adecuados para diferentes personas. Cuando hablamos de envejecimiento, muchas veces obtenemos datos que son 65, para personas 65 y más, como un grupo. Entonces no tenemos datos, y lo hablábamos antes también con Inmaculada, ¿no? No son necesariamente las mismas las necesidades de alguien que acaba de acceder a la jubilación que de alguien que tiene 100 años. Necesitamos tener estos datos desagregados para realmente poder desarrollar políticas y programas adecuados. Sin ellos es como si estuviéramos jugando al azar, porque hay tal diversidad de personas mayores que no estaremos adecuando los programas que desarrollemos a estas necesidades tan diferentes, ¿no? Y por último, me gustó muchísimo la mención que hizo Inmaculada, porque muy rápidamente realmente mencionó dos de las actividades o intervenciones que sabemos que funcionan para abordar el edadismo. Mencionó que se están desarrollando ahora, por ejemplo, actividades educativas, creo que mencionó con gente de secundaria, y sabemos que las actividades educativas dirigidas a cualquier grupo de edad son una de las estrategias que más funcionan para abordar el edadismo y disipar estos conceptos erróneos que puedan tener las personas acerca de otros grupos de edad o el propio proceso de envejecimiento. Y también mencionó las intervenciones intergeneracionales, ¿no? que unen a gente de diferentes edades para hacer algo que sea de común interés, ¿no? Que son otra de las estrategias que sabemos que funcionan. Quedó en el tintero la última, que voy a aprovechar para mencionarla, que son las leyes y las políticas, ¿no? Que obviamente pues, nos ayudan a construir este marco normativo que realmente pues, prohíba la discriminación o la desigualdad por edad, ¿no? Y que puede garantizar pues, un acceso más equitativo y menos dispar a todos estos servicios de los que hemos hablado, ¿no? Hemos tocado pues, la inseguridad energética, hemos tocado la atención sociosanitaria, hemos hablado un poco de las pensiones, ¿no? Y del entorno laboral, y hay muchos otros sectores y muchas otras instituciones donde seguimos sufriendo este edadismo. Hemos hablado del entorno bancario también, el acceso, aunque no hemos mencionado en concreto el acceso a préstamos, por ejemplo, en el entorno financiero, es muy dispar, es casi imposible no acceder a un préstamo cuando nos hacemos más mayores. Entonces, una vez más, hay mucha necesidad de desarrollar pues, todo este tipo de políticas y de leyes que prohíban esta discriminación en todas las esferas de nuestra vida, ¿no? Y nada, quería recoger estos puntos porque se han ido mencionando de alguna forma a lo largo del foro de hoy y quería pues, un poco aportar estos últimos detalles. Muchísimas gracias, Vania. La verdad es que lo ha resumido todo perfectamente. Es verdad que no hemos hablado de la discriminación porque es una doble discriminación, la de género y la de edad, desde la propia violencia, que no... Y en el mundo rural ya es triple. Hay unos estudios muy interesantes al respecto. El último se ha presentado en Segovia y la autora lo puedes traspolar tranquilamente a España. Es verdad que a nivel nacional no se hacen estudios, sí que hay estudios a nivel local que son muy interesantes, o a nivel de alguna entidad como Cruz Roja dentro de sus propios usuarios, que sí que son muy interesantes, pero es verdad que no hay estudios generales, quizás por lo que hablamos, ¿no? que no interesan. De todos los aspectos que hablabas... Empieza a cambiar, yo soy optimista. Sí. De todo lo que hablabas se me ocurrían ejemplos. Se me ocurría ejemplo de una chica que me hablaba de su padre, que ha tenido que pedir ella el préstamo a su nombre porque a su padre no se lo concedían porque tiene 78 años y que cómo le van a conceder un préstamo a su padre con 78 años que no se lo van a pagar. Me acabo de acordar del caso de una señora que iba a votar y le decía, a pedir lo de los papeles del voto, y decía, pero usted ya sabe lo que voy a votar, y le decía la de correos, como diciendo, si no sabe, no te da la papeleta, y dice, no, si es que esto es solo el paso previo para que usted vote, y le tenía que explicar la de correos, diciendo, no, pero entonces ya sabes a quién voy a votar, ya lo dejo aquí todo hecho. O sea, esos problemas, esas necesidades del interés de los diferentes perfiles de edad de hacerlo. Y esa garantía de ley que hablabas, que la ley de dependencia garantizó y puso como derecho el acceso a los servicios sociales, ¿no? Esa importancia de legislar porque por derecho tenemos acceso a algo como es tener una plaza en una residencia, unos servicios a domicilio de los que hablaba también Inmaculada, y que aunque no se cumplan como debería cumplirse, por lo menos está garantizado por derechos, y sí que ese edadismo debería estar incluido en la Constitución, ¿no? Modificar esa Constitución para que
que se hiciese, ¿no? Son aspectos fundamentales de los que has hablado. Vanessa, ¿qué querías aportar? Perdonadme que me he puesto yo aquí a hablar. Ahí Vanessa, vuelto a perder se nos ha ido. Juan Carlos. Hola. Bueno, yo no he levantado la voz, pero ya aprovecho. He Sí, levantado la por mano, eso te he digo. dado la palabra. Ya No, pero ves, no levante la mano. la levantas física. No quería decir ni pío. Bueno, a ver, dos cosas que querría decir. Una es un tema muy importante que no hemos tocado y es la variedad territorial. La situación en España es muy diferente según el territorio en el que se analicen las cosas. Entonces, además de esa división de género y edad, hay que incluir la variable territorial, porque no es nada igual lo que sucede, por poner un ejemplo, en Navarra, con lo que sucede pues, en Extremadura o en Andalucía o en las zonas más pobres, ¿no? Entonces, el problema siempre es el mismo, demuestra. Porque claro, la encuesta de condiciones de vida, que es la fuente principal para esas cosas, pues está organizada para comparar entre países y a lo más entre regiones NUTS 2, así regiones, ¿no? Europeas, pero no para llegar, digamos, a ver lo que sucede dentro de las comunidades autónomas. Entonces, nunca hay muestra en ninguna comunidad autónoma, excepto en Cataluña. En ninguna otra comunidad autónoma hay muestra suficiente como para hacer una segregación por sexo y por edad al mismo tiempo. Porque te salen 50 casos. Y entonces pues el error es enorme y no es un dato que no tiene ningún valor. Entonces, una de las cosas importantes es pedirle al INE o a quien corresponda, sí, dejado así en el aire, que las muestras hay que aumentarlas y mucho. Y la segunda cosa que quería decir, que es algo que dijo Inmaculada, bueno, todos han dicho cosas, todas habéis dicho cosas y habéis propuesto cosas sobre lo que hay que hacer, pero todo eso pasa por políticas. Entonces, si no hay políticas dedicadas a los mayores, eso no va a suceder. No va a haber relaciones, actividades intergeneracionales, no va a haber preparación a los mayores para que trabajen la tecnología, no va a haber nada de eso. Y para eso es necesario que los mayores se conviertan en sujetos políticos, cosa que me parece a mí que históricamente ha habido un interés, digamos, en que no lo fuera, en que no lo fuera, ¿no? Siempre cuando yo era niño decía, cuando China despierte veremos, ¿no? Podríamos decir aquí, cuando los mayores despierten veremos a ver lo que pasa. Pero eso no ha sucedido todavía. Organizaciones como las que tiene Inmaculada ayudan mucho a eso, pero falta mucho en organización de sus mayores y en defensa de sus propios derechos. Gracias. Hemos recuperado a Vanessa y a su extintor. Por favor, tienes la palabra. Sí, disculpadme porque anda mal la conexión y yo os estoy oyendo todo el rato, pero a mí no me veis ni me escucháis. Nada. No, sí, simplemente deciros que he añadido también ahí, bueno, algunos enlaces por si os interesa, tenéis interés y os ayuda, os aporta, sin más. También unas jornadas en las que trabajaremos a finales de mes desde el Instituto de Bioingeniería de Neurorehabilitación, y aquí se trabajará sobre el envejecimiento, porque en particular el investigador que lo está haciendo, Nicolás García Aracil, trabaja sobre personas con ictus, y el ictus sabemos que afecta mayormente cuanto más edad tienes. Y nada, simplemente quería hacer también, al hilo de Vanessa de la Fuente, que estaba comentando algunas cositas, ¿no? Una añadidura también sobre la diferenciación de edad de personas mayores, y añadir, por si cabe y sirve, efectivamente, y como decía también Inmaculada, ¿no? No son 65 años y más, pero también por ver los cambios y esa brecha digital que tenemos para las personas que van a ser mayores dentro de un par de décadas, a partir de 50 años, ¿no? A nosotros nos gusta mucho hacer ese análisis de qué es lo que pasa con las personas de 50 años, dónde está la diferencia, cuál es el cambio. Y luego también una pequeña añadidura que ya se me olvidaba, de Juan Carlos también, que había comentado, Juan Carlos Llano, que me encanta, sobre esa visión y perspectiva de cómo se utilizan los datos y qué datos hay, ¿no? Por la falta de esa sensibilización. En nuestro caso, por ejemplo, hemos descubierto, y como también comentaba y aludía, ¿no?
que es cierto que hay muy poquito en referencia a aspectos globales, pero cuando vas a esos aspectos más detallados, o sea, entras en grupos más pequeñitos, haces más análisis cualitativo, obtienes una información inmensa y maravillosa y es igual de válida. Entonces, pues también por refrescar y hacer esa propuesta, ¿no?, de triangulación, de multimétodo, de hacer más análisis cualitativo, cuantitativo, antes, pre y post, ¿no?, después de que se ha hecho también, ¿no? En diversos aspectos, tanto desde cuando estamos analizando el tema laboral, que tampoco lo he comentado. Nosotros también hicimos un análisis laboral desde hace tiempo sobre eso, sobre un análisis cualitativo en el programa Encaje y nos quedamos asustadas porque a estos datos se unían otros que no habíamos contemplado, iba a ser de calidad de vida, pero al final nos salía también sobre aspectos laborales, sobre cómo trabajan las personas, sobre cómo se preparan para la jubilación, que no hay esa preparación. Entonces, al hacer ese comentario, pues me acordaba de ello, ¿no?, sobre la preparación a la jubilación, sobre esa información que falta, que nosotros la analizamos hace casi ya pues 5 o 7 años, ¿no?, entre 5 y 7, y todavía vemos que sigue igual, ha pasado la pandemia y seguimos de la misma forma, ¿no?, o peor. Todavía seguimos con ese desconocimiento. Y bueno, pues nada más. Muchas gracias. Nada, gracias a ti, Vanessa. Vamos a terminar ya con la pregunta de Carmen Ángeles Rupakó. No sé si lo he dicho bien. ¿Carmen? No sé si nos... ¿Hola? Sí, te oímos. Sí, yo sí. Sí, me oís. Vale. Sí, perfecto. Ella comentaba que cuál era el problema, ¿no?, del tema de la brecha, cuál es el problema inconveniente del diseño o la brecha digital. Bueno, pues uno de los inconvenientes que vemos nosotros también, y cuando hemos hecho el análisis, es que precisamente hablamos de brecha digital sobre el acceso a la información, o sea, sobre cómo me conecto a Internet y tal, pero no tenemos en cuenta que la brecha digital es en este momento el diseño, voy a llamarlo así, de dispositivos que nos están llegando y que no sabemos cómo utilizarlos. Bueno, ni personas mayores ni jóvenes, o sea, casi que están pensados para eso, un entorno muy global, de personas más jóvenes o de otro tratamiento, yo no sé ni cómo se plantea, pero bueno, esa brecha que existe no es lo mismo para una persona más mayor de 80, 80 y pico años, o sea, no es lo mismo, ¿no?, el disponer, no digo de un teléfono móvil, sino del que tengas un dispositivo que esté conectado, que pueda servirte para algo, para lo que sea, por ejemplo, pues el uso de os voy a contar algo muy que nos va a sonar a chino, pero bueno, de dispositivos que se conectan en andadores y tal, y quedan ahí y entonces te reflejan dónde estás ubicado, GPS, te dan cierta orientación, información, ¿no?, y que te pueden conectar a través de tu móvil. Entonces, el que lo pongas para una persona de 80 años, evidentemente... Si no lo has planteado para ese grupo de personas, no va a ser lo mismo que si lo haces para una persona de 50 el dispositivo. O sea, ¿para qué grupo de personas lo voy a hacer? ¿Van a ser personas con discapacidad visual? Además, con respecto también a la enfermedad, cuando tienen 50 años o cuando tienen 80, porque no va a ser lo mismo. ¿Y qué grupo también de personas? Si lo diseño para las personas de 80 años ahora, las quería globalmente, para que te des enfoque global, ¿no?, y digas, realmente estoy haciendo un dispositivo que es útil, tanta población va a ser útil, y luego personalización, esto es lo que falta, la personalización. No me vale un dispositivo que me vaya a conectar para Alzheimer, si la persona no la vas a dejar salir de casa, por un ejemplo muy absurdo, ¿no? Pero es algo que se está llevando ahora, ¿no?, los wearables, conocéis. Entonces, los relojes de pulserita, ¿no?, que todo el mundo utiliza ahora hasta para pagar, pero que no tiene sentido hacerlo para una persona que va a tener Alzheimer cuando lo que esa persona necesita y su demanda no es que pueda poner el reloj para salir. Me voy a dar una vuelta en el pueblo y seguro que voy a estar con personas, como comentaba también Inmaculada, ¿no?, y se hacía aquí también mención, creo que Juan Carlos y Maya también, ¿no?, que las personas necesitan otra cuestión, no que las dejemos más solas, ¿no? Sino que necesitan ese acceso, esa disposición, el que te escuchen, el que estés ahí, el que te atiendan, ¿no? No que te dejen con el logo y venga, a ver si te sales a dar una vuelta por el campo y te pierdes un rato. No sé si me explico, permitidme la formulación en argot, ¿no? Para que la gente lo entienda. Sí, hemos perdido a casi. Y esa crítica, ¿no? Y con eso no quiero decir que no sean útiles, sino que falta esa personalización. Entonces, es lo que nosotros y nosotras encontramos en mayor detalle, nosotras es lo que vemos. Y hay que darle ese toque más personal, el diseñar respecto a ese aspecto. Lo mismo con el caso de las viviendas, por ejemplo, accesibilidad, las rampas y tal, pues sí, efectivamente, existen diferenciaciones en cuanto a territoriales. Por ejemplo,
En sitios donde hay más cuestas, voy a poner un ejemplo claro, pero si vais por el norte de la península ibérica, por Euskadi, allí las rampas de accesibilidad existen más a menudo. Claro, está todo en cuesta, pues como lo pongas la gente no se mueve. Entonces la crítica es más potencial. Pero en otros sitios no se valora tanto. Entonces, ese enfoque, o sea, debemos también hacer esa compartición de datos, aprender, ¿no? Aquí de forma muy rápida, pero sí que abrir foros de debate para esto, para verlo. ¿Dónde se diferencia? ¿Dónde se hace? ¿Qué podemos hacer en otros sitios que son diferentes? ¿No? ¿Cómo se puede obtener esa accesibilidad universal y mundial? Diferenciando respecto donde yo vivo y qué personas hay, claro. Eso es importantísimo en cuanto sobre aspecto digital. Yo incluyo todo lo digital porque va por ahí. Al final vamos a estar todos conectados, vamos a estar conectados a lo que sea, lo tenemos en el móvil, pondré la escalera mecánica y el ascensor. Ven aquí, no, estoy en la pantalla te lo dirá por el móvil o lo que sea, ¿no? Me lo planteo así. Entonces todo esto hay que pensarlo y hay que repensarlo desde ya. Porque cuando nos llegue nos va a pasar como el implante de Elon Musk, al que yo critico mucho y ahí sí que hago una crítica, que lo vamos a tener en la cabeza y no vas a saber ni dónde te está cogiendo los datos, ¿no? Y no sabes ni qué hacer con él. Y dirás, ¿para qué me implantan a mí esto, no? Bueno, no sigo. Vale, Hago una crítica muy estadounidense. ¿Vale? Muchas gracias Vanessa. Vamos a cerrar ya el foro. Vemos aquí más preguntas. Tenemos que cerrar el foro ya. Vania también nos tiene que dejar, así que nos despedimos, pero sabiendo que hay muchas preguntas todavía, que hay 20.000 foros como este que desarrollar, porque es un tema que nos apasiona a los que estamos aquí, a Inmaculada, que se nos ha tenido que ir también, pero que necesita mucha reflexión. Muchas gracias a todos los que habéis querido participar de este encuentro, a todos los que creéis que es muy importante compartir y pensar en las personas mayores. Nos quedamos con esta idea de Vanessa, con esta idea de todos, que es necesario pensar en programas pensados para las personas, ¿no? Para cada uno, como igual ¿no? que cada uno de nosotros tenemos personalizados nuestro teléfono, las personas mayores tienen que también, igual que nosotros, tener personalizados sus servicios. Así que vamos a hacer esa rampa de la que la vamos a adaptada a cada uno de nosotros. Gracias por cedernos este pequeño espacio de tiempo. Gracias, Vania. Gracias, Vanessa. Gracias también, se me acaba de ir tu nombre, Juan Carlos, se me acaba de ir tu nombre, por este espacio de tiempo y sobre todo por el trabajo que estáis haciendo por y para, y lo que es más importante, con las personas de edad. Un abrazo a todos y gracias de nuevo. Y a EAB por haber abierto esta ventana. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Gracias a todos y todas. Gracias. Buen día. Gracias por todo.